Pues bueno, chicos, siempre hemos hablado de novedades, ¿no? De Encondedado, las últimas novedades que nos hacen llegar a las diferentes distribuidoras. Pero hoy vamos a dedicar un rato a hablar de todo un clásico super premiado del año 2011, como es eh, Seven Wonders. Un juego de construcción de mazos para 3 a 7 jugadores en partidas de 30 minutos, ¿vale? Nosotros no hemos jugado mucho a este juego, la verdad que tenemos tantísimos que no nos da tiempo muchas veces a elegir el juego que es. Entonces hemos visto bien el poder hablar de este realmente premiado juego del que todo el mundo habla y en algún momento dado ha hablado, ¿vale? Vamos para una partida. El juego se divide en 3 eras, ¿vale? Entre eras, entonces nosotros deberemos llevar a nuestro imperio, a nuestra civilización, lo más alto posible en esa era, ¿vale? He puesto lo necesario para jugar, ¿vale? Lo primero que hace falta es estas cartas que veis aquí, que son las cartas que nos darán la maravilla que deberemos desarrollar si queremos o no, ¿vale? Aquí están las diferentes maravillas, que tienen una cara A y una cara B. La cara B es algo más complicada para jugadores más expertos, entonces siempre aconsejo empezar por la cara A, ¿vale? Hay 7 maravillas para 7 jugadores. Como hemos dicho, se divide en 7 eras. Y además hemos cogido algunas monedas, ¿vale? Que es el dinero que necesitamos para comerciar. Y algunos puntos de victoria, porque pueden ser positivos, negativos o de más o mayor valor dependiendo de la era en la que estemos jugando. Además, hemos cogido este libro de anotaciones que servirán para al final decidir quién es el que tiene más puntos de victoria y quién es el ganador del juego, ¿vale? Lo primero que debemos hacer, ¿vale? Es repartir, por una partida de 3 jugadores, repartir sin verse las cartas a los diferentes jugadores para ver qué maravilla les ha tocado, ¿vale? Después, cada uno, como he dicho, si sale la cara B, pues jugarías con la cara B, y si sale la cara A, pues jugarías con la cara A. Nosotros siempre, como hemos dicho en las primeras partidas, jugaríamos con la cara A, ¿vale? Entonces, pues imaginaros, ¿no? O sea, no vamos a hacerle mucho caso, vamos con las 3 primeras que haya, que han tocado estas 3 maravillas, ¿vale? Y cada uno de los jugadores tendrá una a su disposición, ¿vale? El juego es bastante fácil. Si somos 3 jugadores, si os dais cuenta, no sé si lo veréis desde ahí, las cartas, aquí abajo, tienen un número más un más. Si somos 3 jugadores, deberemos quitar todas las cartas superiores a 3 y 3 más, ¿vale? Entonces, las cartas 4 más, 5 más, 6 más, debemos quitarlas de la baraja, ¿vale? Y jugar simplemente con las cartas que ponen 3 más. Si somos 4 jugadores, pues jugaremos con las cartas que ponen 4 más. Entonces, lo que haremos es purgar cada una de las cartas de era y buscar las cartas dependiendo de los números de jugadores que tengamos, ¿vale? Una vez hayamos pulgado, repartiremos 7 cartas entre los diferentes jugadores, ¿vale? Yo he repartido 7 cartas solamente para mí porque al fin y al cabo no os vaya a fijar los demás jugadores, simplemente yo voy a explicar sobre mi tablero de maravilla, ¿vale? Entonces, una vez hayamos repartido 7 cartas a cada uno de los jugadores de la era A, de la era 1, pues repartiremos también a cada jugador 3 monedas de oro, ¿vale? Que pueden ser o bien en 3 monedas de 1 o una moneda de 3, ¿vale? Una vez hayamos esto, cada jugador deberá elegir en su turno qué cartas jugar, ¿vale? Aparte de jugar su carta, puede hacer otras acciones, pero vamos a empezar con la primera acción que puede hacer, que es jugar una carta. Entonces el jugador cogerá una de sus cartas, la pondrá boca abajo, ¿vale? Y cuando cada jugador haya elegido la suya, se levantarán, ¿vale? Cuando se hayan realizado las acciones que conlleva esa carta, si os dais cuenta, cada una de las eras tiene una especie como de círculo que nos muestra hacia dónde van girando, ¿vale? Esto se llama draft, no sé si habéis jugado. Por ejemplo, en la era 1, pues pasaremos nuestras 6 cartas sobrantes a este jugador lo pasará a este y él nos lo pasará a nosotros. Si fuera, por ejemplo, en la era 2, nosotros le pasaríamos las 6 cartas sobrantes a este jugador, eso pasaría a este y eso pasaría a nosotros, ¿vale? Que en cada era pues tiene un draft diferente, un cambio de cartas diferente, ¿vale? Vamos a explicar un poco qué tipo de cartas nos podemos encontrar. Por un lado, nos podemos encontrar cartas de material, ¿vale? Las cartas de material pueden ser cartas gratuitas que no nos cuesten nada el jugarlas, como esta de madera. Imaginaros que jugamos esta carta de madera, entonces la pondremos aquí, ¿vale? ¿Qué significa esta carta de madera? Pues que nosotros, además de la que nos da nuestra propia maravilla,
¿vale? También tenemos recursos de madera. Esto nos va a servir para construir determinadas cosas que nos van a ir viendo durante el juego, ¿vale? Y es necesario, ¿vale? También puede ocurrir que la carta que se nos dé, ¿vale? De recursos, valga una moneda. Entonces, en ese caso, deberemos pagar la moneda al fondo común y ponerla como la otra. En este caso, esta carta nos da la posibilidad de utilizar la madera o utilizar el oro, ¿vale? Perdón, el oro no, las piezas estas de metal. ¿Qué más tipo de carta hay? Pues mirad, esto es un material complejo, ¿vale? Un material diferente a este, ¿vale? También las pondremos aquí. También hay cartas que valen algunas y hay cartas que no valen. Estos son, sobre todo la siguiente era, nos pedirán bastante piezas de esta, ¿vale? Nos pedirán bastante material de ese, ¿vale? ¿Qué más cartas podemos jugar? Pues podemos jugar la carta militar. Al final del turno, cuando ya nos quedemos sin cartas, todo el mundo tendrá una serie de cartas militares en lo alto de la mesa, ¿vale? Y esas cartas militares tendrán un poder militar. Si veis este símbolo de aquí, ¿vale? El símbolo de aquí es el que nos da un punto de poder militar. Si tenemos, por ejemplo, imaginad que tenemos 3 puntos de poder militar, en este caso, pues lo compararemos con los jugadores adyacentes. ¿Por qué digo adyacentes? Porque en una partida de más de 3 jugadores solamente la compararemos con el de nuestra izquierda y el de nuestra derecha, pero por ejemplo nunca en el de enfrente. Y así sucesivamente. Es decir, mientras más jugadores haya, tendremos que tener cuidado con quién las comparamos, ¿vale? Si por ejemplo nosotros le ganamos al jugador de la izquierda, pues la primera era, ¿vale? Nos llevaremos un punto de victoria y lo dejaremos en este lado de aquí. Si por ejemplo perdemos contra este jugador, pues nos llevaremos un punto negativo, ¿vale? Todo esto contará al final para la hora de la contabilización de puntos, ¿vale? En la segunda era se nos darán 3 puntos de victoria y en la tercera era se nos darán 5 puntos de victoria, ¿vale? ¿Qué más cartas tenemos aparte de las cartas de poder militar? Tenemos estas cartas, ¿vale? Que nos dan una serie de artilugios súper importantes en el juego. ¿Por qué? Porque estas cartas nos dan muchísimos puntos a la hora de coger puntos de victoria. Esto lo veremos al final, porque esta carta necesita justo este material para poder jugarse, ¿vale? Esto lo dejaremos aquí y al final del juego podremos juntarla con otras cartas que tengan ese mismo símbolo de farmacia, o con otras 2 cartas que hay, diferentes de verde, ¿vale? Como digo, son cartas muy poderosas que nos dan muchos puntos de victoria al final del juego. ¿Qué más se nos puede dar? Se nos puede dar una serie de edificios, ¿vale? Básicos, que nos dan una ventaja. ¿Por qué digo ventaja? Imaginaros, ¿vale? Que no tenemos este material para poder crear la farmacia, ¿vale? Pero sí lo tiene este jugador de aquí, ¿vale? Nosotros, utilizando 2 monedas, siempre podremos utilizar su material, no nos lo puede impedir, ni quitárselo. Simplemente durante nuestro turno le daremos 2 monedas a nuestro rival y podremos utilizar su carta de material. En esto lo que nos dice además es que en determinados recursos, como podemos ver, solamente se nos cobrarán una moneda siempre y cuando se la quitemos a este jugador. Aquí estamos dentro de la flecha, esto se aprende rápido. Las flechas podrán ir para un lado, para otro, para enfrente, y se lo dará el valor que nos costará coger ese material prestado para ese turno, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos este edificio. Este edificio lo que nos dan son puntos de victoria. Nos piden determinado material para construirse, ¿vale? Y si lo tenemos construido al final del juego se nos dan puntos de victoria. En este caso 3 puntos de victoria. Además, si lo podéis ver aquí, se nos da la posibilidad de construir en el siguiente era un edificio que se llama acueducto. Si no tenemos esta carta, no podremos construir acueducto a no ser que tengamos material suficiente. Entonces, si llegado el momento de usar la carta acueducto, no tenemos esta carta, pues tendremos que utilizar los materiales. Pero teniendo esta carta podemos construir completamente gratuito, ¿vale? Y por último, solamente se jugará en la era 3, o sea que si ahora mismo no va a hacer falta, a no ser cuando hasta que llegue la era 3, se jugará la carta de gremio. Estas cartas también nos darán puntos dependiendo de las cartas que tengan nuestros contrincantes y nosotros. Por ejemplo, esta carta lo que nos dice que tengamos 2 puntos de victoria por cada carta gris que tengan nuestros rivales, ¿vale? Entonces, es importante jugar no solo con nuestras cartas, sino con las cartas de nuestros rivales, ¿vale? Imaginaros que llega el momento, ¿vale? Vamos a coger las cartas y no queremos jugar ninguna carta. Necesitamos dinero y no queremos jugar ninguna carta. Entonces,
ese turno no jugaremos cartas, desecharemos la carta que queramos, ¿vale? Y se nos darán 3 monedas de oro, ¿vale? Porque necesitamos más dinero que jugar la carta. Hay otra opción, que es hacer crecer a nuestra maravilla. Entonces nosotros, sin que se vea, y siempre y cuando tengamos el material que se nos pide, si os dais cuenta en este caso, 2 de madera, pondremos boca abajo, ¿vale? La carta, ¿vale? Y haremos que nuestra maravilla suba de nivel, ¿vale? Entonces esto ya nos dará, al final de las partidas, 3 puntos de victoria a la hora de contabilizar nuestros puntos. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante porque nos hace perder la posibilidad de jugar una carta, porque aquí podremos poner cualquier carta, cualquiera de las cartas que tengamos. Pero a la vez nos da 3 puntos de historia que al final del juego nos puede servir muchísimo. Por ejemplo, en el segundo nivel de la maravilla se nos da 2 puntos más de victoria. Y al final del todo se nos da 7 puntos. Imaginaos lo importante que es construir en cada una de las eras la diferente evolución de nuestra maravilla. Una vez cada uno de los jugadores se quede con una carta, esa carta se desechará y pasaremos, como hemos dicho antes, las cartas al jugador de al lado, en draft. Como hemos dicho, cada era tiene una forma de repartir esas cartas que tengamos nosotros, ¿vale? Y volveremos a repartir la carta, en este caso, de nivel 2, ¿vale? De la era número 2, entre los jugadores. 7 cartas para cada jugador y volveremos a jugar otra vez de nuevo con las cartas que teníamos, ¿vale? Añadiendo las cartas que teníamos. Cada vez será más complicado construir edificios, cada vez será más complicado ganar a tu rival a la hora de los combates, cada vez será más difícil evolucionar nuestra civilización, ¿vale? Una vez ya hemos terminado el juego, si os dais cuenta, aquí tendremos que apuntar las diferentes puntuaciones que tengamos, ¿vale? En este caso, hay una especie de resumen de reglas, que está todo muy clarito, ¿vale? Y se nos dice a qué corresponde cada color. Por ejemplo, el número 1, el rojo, aquí apuntaremos los diferentes puntos de conflictos militares que hayamos ganado o perdido. Si por ejemplo tenemos 8 puntos aquí y menos 2 aquí, pues ganaremos 6, ¿vale? En el segundo punto, las monedas de oro que tengamos, ¿vale? Por cada 3 monedas es un punto. Y la moneda sobrante se desecha. Aquí la maravilla. Es decir, si por ejemplo estamos en el nivel 3 de maravilla, pues tendremos 7 puntos de victoria. En este caso, por ejemplo, nuestro compañero, pues igual. 3, 5, 7 y este igual, nuestro compañero igual, ¿vale? El color azul lo que nos marca es las estructuras civiles, antes las hemos visto, las estructuras civiles son estas, ¿vale? Son las construcciones más complejas, miraremos los puntos de historia que tenemos y los sumaremos, ¿vale? Después tendremos el color naranja, ¿vale? El color naranja que corresponde a las estructuras comerciales, que también las hemos visto antes, que son las que nos dan determinados beneficios si las construimos a la hora de comerciar, ¿vale? Y por último, los gremios, o sea, la carta, la morada, que bueno, eso, las cartas moradas, como hemos dicho antes, que tenemos aquí una de ellas, dependiendo de la carta morada que tengamos, puntuaremos dependiendo de las cartas que nos pidan de nosotros y de los contrarios, ¿vale? Y por último, el color verde, lo que se nos muestra es la carta que hemos hablado antes, ¿vale? Esta carta que vemos aquí, ¿vale? Que os voy a enseñar, porque hay de varios tipos. Está la carta de farmacia, está la carta de escritorium y está la carta de taller, ¿vale? Imaginaros que tenemos así las cartas. Bueno, pues si tenemos esto habrá que hacer una multiplicación, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos las 3 cartas, pues tenemos 3 puntos. Si tenemos, por ejemplo, una carta de estas, 5 de estas y 2 de estas, pues serían un punto de estas, 5 y 2, 7. Pero es que además, si tenemos cartas hacia abajo, o sea, repetidas, de escritorium, de farmacia o de taller, pues serán haciendo al cuadrado. Por ejemplo, imaginaos que aquí tenemos 3, pues serían 3 al cuadrado. Si 3 por 3, 9 puntos, ¿vale? Entonces, esto que parezca complicado, te lo explica muy bien en las normas, es bastante fácil. Y bueno, cuando terminemos de sumar todas las puntuaciones, pues tendremos el ganador del juego. Como hemos dicho, seguramente el juego más premiado de los últimos años es este Seven Wonders, que además tiene varias versiones más, una para 2 jugadores y varias versiones más que pueden añadirse al título. Este también tiene una versión para 2 jugadores, pero es bastante compleja.
para jugadores más noveles. Yo os recomiendo este juego que lo juguéis despacito, que os ayudéis las primeras partidas para aprender cómo se juega. Es un juego muy fácil, ¿vale? De jugar una vez haya acostumbrado a las características de las cartas y eso. Y bueno, se puede jugar partidas rápidas, no es un juego que haga falta estar 2 horas jugando para desarrollarse y que no, y que como digo os va a encantar, ¿vale? Pues nada, espero que hayáis disfrutado de nuestra reseña en el tiempo de Seven Wonders y nada, pues nos vemos en otra cosa.